Saludos a todos. Aquí estamos en directo en un nuevo encuentro dentro de esta plataforma de Alquimia Dorada, que de aquí a próximos encuentros se irá transformando y nos iremos viendo dentro del aula virtual que estamos preparando. Hasta entonces vamos a hacer un repaso breve de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Recordar el viaje de nuestro pez Koi hacia la puerta del dragón y poder visualizar unas metas espirituales que están dentro de las corrientes esotéricas de algunas tradiciones y que a día de hoy dentro de, bueno, pues todo esto que se llama del desarrollo personal, pues son metas, son objetivos que prácticamente se desconocen, no se hablan de ellos, se van dejando como olvidados. Da la sensación de que el ser humano, en su trayectoria, en su evolución, cada día se exige o se autoexige, vamos a decir, como objetivos más cercanos, más vinculados a su personalidad y no tanto a esa estructura que llamamos divina o esa esencia divina que aún queda por desarrollar, y veremos si toda esta influencia de este mundo digital, este homo digitalis, como le llamamos aquí, pues quitará la posibilidad de realmente despertar todo el potencial que habita dentro de nuestro interior. Hablaremos algún día dentro de nuestro canal de podcast de esta diferencia entre el desarrollo espiritual y el desarrollo personal y cómo poco a poco pues se ha ido transformando esa búsqueda de ese nirvana que hablaban los budistas, esa búsqueda de esa conexión con esa divinidad o Brahma, como lo pudieran llamar los hinduistas, incluso esa búsqueda de ser conscientes de nuestro doble energético, de nuestro cuerpo energético, de ese nahual que hablaban los toltecas, por ejemplo, y que buscaban, bueno, pues en una muerte consciente tener la posibilidad, en términos de conciencia, de seguir viviendo en esa estructura energética. Como digo, objetivos espirituales como la inmortalidad que nos dejaban en muchos escritos los taoístas, eh, pareciera que se van dejando de lado y vamos buscando un desarrollo que está vinculado a nuestra personalidad, teniendo nosotros nuestra propia autoidentidad asociada a esa personalidad y no a esa estructura, bueno, pues que consideramos espiritual o divina y que a veces pues no se queda alineada con esa personalidad, y nos daremos cuenta de que esa personalidad dentro de poco va a ser programada y va a ser proyectada al interior de cuerpos biónicos, y todo esto del desarrollo espiritual quedará muy lejano y quién sabe si incluso inaccesible para los individuos que todavía tengan cuerpo biológico. Quizás estas historias quedan un poco todavía como dentro de esos parámetros que llamamos de ciencia ficción, pero cuando uno se acostumbra a meditar, a hacer silencio en su mundo interior y conectarse con eso que llamamos futuro, nos damos cuenta de que hay un riesgo, hay un potencial bien alto a la hora de perder la continuidad como soporte biológico para la raza. Lo hemos ido conversando en nuestro canal de podcast y cada vez nos acercamos más a proyectarnos a nosotros mismos hacia una creación nuestra propia, que podamos decir somos los creadores de nuestra continuidad, y vamos perdiendo esa posibilidad de despertar ese potencial genético que está al interior de cada una de nuestras células y que anteriores civilizaciones pues buscaron, quizás algunas de ellas sí encontraron, dejaron registro de todo eso
Y a día de hoy esas historias, como digo, empiezan a sostenerse en una cuerda floja a la hora de estar influenciados todos nosotros por esa energía que transmite todo este mundo, esta era digital, y que poco a poco pues iremos aceptando mejoras en nuestro cuerpo físico a través de esa tecnología hasta llegar a ese punto donde sea la tecnología la base, el soporte, no solamente en términos científicos para darnos respuestas y explicaciones, sino también para darnos ese vehículo, ese cuerpo que nos permita disfrutar de una vida muy diferente a la que a día de hoy conocemos. Quizás antes de llegar a esa estructura biónica, pues se abra todo ese, vamos a decir, metaverso que se está construyendo, que ya está ahí preparado para, bueno, pues todos aquellos que vayan volcándose al interior de esa malla, de ese entrelazado, bueno, pues cuántico, holográfico, y irá dando la sensación de una vida donde lo biológico va a tener cabida como en un espacio no visible, un espacio no compartido. Vamos a experimentar grandes cambios de aquí a no mucho tiempo, donde, bueno, pues toda esa estructura digital va a adquirir una presencia, y los encuentros que estamos realizando en este grupo de Alquimia Dorada, toda esta escuela de libertad, proponen una alternativa a todo eso que, como digo, quizás a día de hoy todavía parezca medianamente lejano, pero de aquí a no mucho tiempo será tanta la influencia que vamos a recibir de todo ese mundo que apenas podremos meditar, reflexionar o incluso elegir o decidir si queremos ir en esa dirección. Así es que esa puerta del dragón hacia donde se dirige nuestro pez koi es un proceso de transformación, es un proceso de mutación biológica donde el cuerpo es capaz de despertar, bueno, pues no solamente mejorar los sentidos, vamos a decir, como sensoriales, no solamente de potenciar nuestros sentidos extrasensoriales, sino también darnos a nosotros la posibilidad de relacionarnos desde otra perspectiva, desde otra mirada, desde otro centro que quizás todavía no sea muy conocido por muchos de nosotros, pero que está ahí, y numerosas culturas, tradiciones han hablado de ello, cada una de ellas aportando, bueno, pues unas diferencias en términos, bueno, pues conceptuales, pero que, bueno, a la hora de observarlas podemos ver cierta continuidad en todas esas tradiciones y podemos medianamente intuir esa puerta del dragón como una liberación de ese finito, de ese final, de este paradigma que llamamos muerte. Una muerte que, cuando la abordamos en términos biológicos, pues genera unas transformaciones en nuestra estructura psíquica, genera unas transformaciones en nuestra estructura energética, y evidentemente todo eso hace que la configuración o la autopercepción de nosotros mismos sea muy diferente a esa estructura de personalidad que hablábamos al principio. Seres conscientes, no como se plantea desde estas corrientes que se denominan desarrollo personal, sino seres conscientes donde esa conciencia atestigua la realidad más allá de las estructuras psíquicas, psicológicas, que las palabras o el lenguaje inevitablemente condicionan a la hora de, bueno, no solamente definirnos a nosotros mismos como unidades, como entidades, como individuos, sino también a la hora de definir la realidad que vivimos y experimentamos. Hay una transformación, y esa transformación es la que se describe en este viaje hacia esa puerta del dragón, una transformación que
Cuando vemos películas de seres con ciertos rasgos, vamos a decir, como de superpoderes, pues están ahí, accesibles a nosotros si nos permitimos ir más allá de esos límites que hemos consensuado consciente o inconscientemente a la hora de compartirnos en este colectivo humano y a la hora de aceptar esa realidad que, si bien intuimos que no es quizás la realidad que pudiéramos percibir, si vamos aceptando poco a poco quedarnos dentro de esa burbuja de realidad y, bueno, pues movernos dentro de esos límites que esa estructura psíquica nos ha ido dejando, nos ha ido, digamos, ofreciendo como una única posibilidad. Más allá de liberarnos de la matriz, más allá de liberarnos de, bueno, pues esos velos que nos impiden ver esa realidad, vamos a decir, objetiva, cabe la posibilidad de realizar un viaje de transformación donde vayamos accediendo a una parte de nosotros que de forma intuitiva buscamos, aunque a la hora de observar en ese mundo externo hacia dónde nos pudiéramos dirigir, pues hay como esta confusión entre este desarrollo personal que aborda esas estructuras psíquicas de esa personalidad y un desarrollo espiritual que nos va acercando a esa esencia que encarna en este cuerpo, que lo habita, que lo anima y que evidentemente experimenta el placer de la biología. Así es que hablamos de ciertos cambios dentro de este viaje, cambios en la estructura psíquica, como estábamos conversando, cambios en la estructura energética y cambios en la estructura de nuestro estado de conciencia. Salirse de un estado ordinario y acceder a estados extraordinarios, quizás en un primer movimiento, bueno, sea como muy apetecible en términos de deseo, y hay como una sensación de buscar, bueno, pues ese sentirnos diferentes al resto, pero inevitablemente esas transformaciones necesitan ser, vamos a decir, sostenidas en el tiempo, que podamos despertar a un estado alterado de conciencia, poder visualizar la realidad y perder, por así decirlo, ese estado y casi no recordar esa experiencia, pues a la larga genera también una sensación de no adaptación a ese colectivo en el cual nos estamos desenvolviendo, en el cual nos estamos moviendo. Así que necesitamos también técnicas y prácticas que nos permitan ir sosteniendo los cambios que podemos experimentar con otro tipo de experiencia, vamos a decir. Y son técnicas que, si no adquieren un grado de sencillez o de simpleza, a la hora de querer avanzar en este proceso, se va a hacer como, bueno, pues va a tener esos matices del camino del guerrero, donde parece que vamos a tener que luchar o parece que vamos a tener que esforzar, y al final llega un momento en el que todos esos esfuerzos generan una sensación de cansancio, bueno, y eso quizás también hace que vayamos perdiendo como el entusiasmo de querer avanzar en esa dirección. Y de ahí que nos conformemos con esos cambios que consideramos dentro de nuestra personalidad, dentro de ese desarrollo personal, que nos permiten al menos compartirnos los unos con los otros y sentirnos parte de ese colectivo. Las técnicas que estamos viendo a día de hoy son técnicas sencillas. Ya habíamos hablado de la conciencia en la respiración, que quizás es algo que, como habíamos conversado, bueno, pues no se le da una relevancia que pudiéramos encontrar en esa respiración, pero sí en numerosas ocasiones a la hora de vivir nuestra vida no somos conscientes de esa respiración. Nos pudiéramos preguntar nuestra atención dónde está,
colocada. Es decir, estamos viviendo cualquier experiencia y nos toca en algún lugar, nos saca de nuestro centro, y una de las cosas que rápidamente se pierde es la presencia en nuestra respiración. Nos quedamos atrapados en nuestro discurso mental, damos valor a nuestro discurso mental, nos quedamos atrapados en todo ello y nos vamos a través de los pensamientos. Ya no estamos conectados con nuestro cuerpo, mucho menos con nuestra respiración. Y eso que llamamos presente, digamos que se ha encerrado en toda esa conversación que nuestra estructura mental está teniendo, y nuestra atención está ahí, escuchando y dialogando dentro de una conversación imaginada. Perdemos la conexión con nuestro cuerpo, perdemos la conexión con nuestra respiración, aparecen emociones, ya sea que nuestros pensamientos nos lleven a una euforia, nos lleven a un entusiasmo, porque visualizamos un futuro pues atractivo al cual nos queremos dirigir, y estamos constantemente proyectando, imaginando, queriendo construir un futuro que inevitablemente se puede lograr. Algunos asociarán a eso éxito, y esa realidad alcanzada en ese futuro que estábamos soñando empieza como a dejarnos dentro de esa burbuja de realidad artificial que requiere de una energía que, sin darnos cuenta, vamos a ir consumiendo, vamos a ir agotando a la hora de sostener ese futuro que estuvimos visualizando, que estuvimos creando primeramente en nuestra imaginación y luego en nuestra vida, vamos a decir, como sensorial. Y esa energía a la larga, pues la vamos a echar en falta cuando nos acerquemos a ese proceso que llamamos muerte, cuando nos acerquemos a esa etapa que llamamos de envejecimiento. Ahí vamos a darnos cuenta de que nuestra vida fue maravillosa, tuvimos muchos logros, muchas situaciones donde alcanzamos todo aquello que pretendíamos o queríamos, y en esa etapa van a empezar a venir pues otro tipo de reflexiones, otro tipo de entendimientos de qué es la vida, otra relación diferente con la vida, y nos vamos a dar cuenta de que todos esos éxitos, de que todas esas metas o esos objetivos logrados, quizás en aquella época no nos van a ayudar a sostener nuestro estado de felicidad. Es más, si nos hemos acostumbrado y sin darnos cuenta nos hemos hecho adictos a conseguir esos logros o esos objetivos, en aquella época donde esos logros y esos objetivos quizás ya no nos resultan tan fácil de crear nuevos y alcanzarlos, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos alimentarnos del pasado, es decir, necesitamos nuestra felicidad, nuestro bienestar, tiene que estar asociado a los logros que realizamos en una etapa ya pasada. Y nos vamos a dar cuenta de que esa etapa ya pasada quizás no nos nutra para sostener ese bienestar en esa nueva etapa de nuestra vida. Entonces, hemos vivido una parte de nuestra vida focalizándonos en un futuro, yendo hacia un futuro, construyendo un futuro, y en otra etapa de la vida vamos a estar recordando todo nuestro pasado, viendo los logros que alcanzamos, intentando nutrirnos de esos éxitos, puesto que esa falta de energía, vamos a decir que, pues ya no nos da ese dinamismo para seguir proyectando, imaginando, soñando, alcanzando nuevos objetivos. Entonces, en esa etapa de la vida nos vamos a dar cuenta de que no la hemos pasado soñando y yendo hacia el futuro, intentando que ese futuro no se nos escapara de las manos, aprendiendo técnicas, como decía, de desarrollo personal para, pues ir en la dirección de esos objetivos, de esas metas. Muchos lograrán cumplir todos esos objetivos, todas esas metas, y cuando llegue esta etapa de envejecimiento, pues, como digo, vamos a necesitar mirar hacia atrás para poder nutrirnos de todos esos logros que fueron adquiridos, puesto que en esa etapa, pues, no aparece la posibilidad de acceder a nuevos logros. Es decir, que no hemos aprendido a vivir
el presente, ¿no? Hemos aprendido a vivir el aquí y ahora con una mente en calma, con una mente serena, con una mente tranquila. Estamos detrás de nuestros sueños o estamos recordando, ¿no?, algunos sueños que ya fueron vividos. Ese tipo de juegos mentales se describen en casi todas las tradiciones de meditación, casi todas las tradiciones de realización espiritual. Esa paz mental es la que uno busca sin saber que a lo mejor está ahí, esa paz que anda buscando. No imagina que el hecho de serenar o calmar la mente le va a aportar esa satisfacción de bienestar, de plenitud, y considera que esa fama, ese éxito, esa importancia personal que vamos adquiriendo a través de los logros que vamos proyectando hacia nuestro futuro va a ser el sustento de nuestra felicidad o de bienestar. Cuando nos demos cuenta de que eso no es así, quizás toda la energía que estamos empleando en lograr esos objetivos, pues, como digo, la vamos a echar en falta a la hora de adquirir un bienestar que trascienda esto que llamamos tiempo, un bienestar que no sea dependiente de una imagen externa, de un logro externo, de una situación externa. Es decir, que el mito de la felicidad, hablaremos un día también en nuestro canal de podcast sobre ello, lo hemos asociado mucho al logro de objetivos. Da la sensación de que este nuevo concepto de la espiritualidad, donde uno puede crear su propio futuro, da la sensación de que el crear ese futuro es un reflejo de esa conexión espiritual. Si logramos activar nuestra glándula pineal y visualizar el futuro, acercarnos a él y vivirlo, da la sensación de que hay un alto grado de realización espiritual cuando logramos, vamos a decir, como alcanzar esos objetivos, esas metas, cuando nuestro propósito consideramos que es elevado por los motivos que sean. El caso es que hemos ido, sin darnos cuenta, intercambiando nuestra felicidad con entidades que no vemos. Hablaremos otro día. Ya habíamos hablado en un encuentro de las fuerzas ocultas de la vida. Hablaremos un poquito más en profundidad otro día. Pero sin darnos cuenta hemos ido entregando nuestra felicidad a unas estructuras invisibles que están ahí, acechándonos, que están ahí, tentándonos y dejándonos vivir en unos espacios reducidos de esto que llamamos realidad, y generando un bienestar que digo que se ha hecho dependiente de numerosos factores que ese estado ordinario de conciencia no logra atestiguar. Cuando llega esa etapa del envejecimiento y cuando nos acercamos a ese último viaje, empiezan a pasar cosas dentro de nuestra estructura, empiezan a haber reflexiones que bien pudiéramos decir incluso que no son nuestras. Y son reflexiones que han estado ahí en nuestra parte subconsciente y que no hemos ido escuchando porque teníamos nuestra atención en esos logros externos, que eran los motivadores a seguir nuestro camino, las motivaciones que nos permitían mantener nuestro entusiasmo, y nos hemos acostumbrado a vivir la vida en unos términos que cuando llegamos a esa etapa, esos términos ya no se consideran y empiezan a aparecer unos elementos nuevos a la hora de observar y reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la vida, no sobre nuestra vida. Quizás nuestra vida todavía la seguimos teniendo en alta estima y la seguimos valorando con todos esos logros y esos objetivos que hemos ido alcanzando. Pero a la hora de observar y reflexionar sobre la vida, empiezan a aparecer unos nuevos parámetros donde todos esos éxitos ya no los podemos considerar para reflexionar sobre la vida. Si tenemos la creencia de múltiples vidas y venir y reencarnar quizás cuando llegamos a esa etapa, pues hay como una especie de descanso en el sentido de,
todo esto logré, todo esto avancé, y ahora con estas nuevas reflexiones, ahora a la hora de entender la vida, del sentido que le podemos dar o encontrar a la vida, quizás, como digo, aparece como una especie de tranquilidad a la hora de pues abordar ese último viaje sabiendo que uno va a regresar y va a tener, por así decirlo, como una nueva oportunidad, y va a intentar, por así decir también, no olvidar todo eso que está ocurriendo en ese proceso de introspección que la vejez trae. Si nos damos cuenta, el contexto exterior va cambiando, y esa etapa de la que hablábamos al principio, si se consolida en eso que llamamos futuro, esa reencarnación, por así llamarlo, pues no va a estar en los términos que a día de hoy conocemos. Es decir, que si creo en la reencarnación, no solamente necesito prepararme para este último viaje y para esta muerte consciente, sino que sería hermoso poder prepararme para esa nueva encarnación y qué pudiera hacer ahora para facilitarme, por así decirlo, el regresar y el darme la continuidad en este viaje, que es este viaje del pez koi hacia la puerta del dragón, pero que quizás todavía no he tomado conciencia de que es en aquella dirección hacia donde va la vida o esta experiencia humana. El caso es que si no hay toda esa preparación, uno puede regresar, sí, puede regresar, pero quizás a la hora de regresar las condiciones de ese regreso pues no sean las más óptimas, vamos a decir, para poder continuar y seguir avanzando. Es decir, que si hay un olvido de todo lo ya ocurrido, de todo lo ya transitado e integrado, va a quedar una estructura profunda de ese subconsciente, y quizás en la siguiente vida pues andamos ahí dando vueltas sin encontrar todo lo que ya habíamos logrado, mucho menos sin adquirir cosas nuevas en esa experiencia. Es decir, que ya tenemos dos motivos por los cuales, pues preparar ese último viaje. Uno, para disfrutar de ese último viaje y vivirlo de forma consciente como una parte más intrínseca de la vida, y otro para poder prepararnos para ese retornar y pues facilitarnos a nosotros mismos esa nueva experiencia que está por llegar en esa próxima vida. El contexto que planteaba al principio pues no da, por así decirlo, como unas condiciones muy satisfactorias para el avance en términos espirituales de los individuos o de esta raza humana. Entonces, si a día de hoy no ponemos la intención y la atención en todo ese proceso, pues posiblemente esas próximas vidas o esa próxima vida que pudiera experimentar pues no me va a ayudar a seguir creciendo, y eso hace que, si la conciencia no tiene la posibilidad de seguir avanzando, por así decirlo, a través de un individuo, un colectivo, pues evidentemente aparecerá la posibilidad de hacerlo por otra vía. Si nosotros mismos nos volcamos al interior de una estructura biónica donde esa configuración de personalidad queda programada a elección y vamos a decir como incorporada como pues un elemento más de ese cuerpo biónico, nos daremos cuenta de que la continuidad en estos términos que llamamos espirituales pues cada vez va a estar más restringida. Es decir, que sin darnos cuenta, nosotros mismos nos estamos dando pues la posibilidad de terminar nuestra experiencia espiritual de aquí a un tiempo no muy lejano. Es decir, que hemos ido proyectando la idea del final hacia nuestras múltiples, vamos a decir, como encarnaciones, hasta que pues también encontremos una última encarnación, no solamente como individuos, sino también como colectivos. El caso es que estas reflexiones las podemos dejar ahí para que cada uno pues las aborde en su casa y
obviamente si queréis pues las conversamos en nuestro canal de Telegram. Pero como decía, si nuestro avance espiritual no lo logramos sostener a través de técnicas sencillas, pues al final ese cansancio o esa sensación de no estar logrando objetivos elevados, pues hace que vayamos a nosotros mismos quitándonos lo que denominamos como la aspiración, es decir, que nuestra aspiración espiritual cada vez la vamos bajando de rango hasta que esa aspiración pues se convierte en una buena persona moral, con, bueno, pues ciertas situaciones resueltas y con un estilo de vida que más o menos, bueno, pues si uno mira desde fuera no se hace diferente al del resto. Sí hay como una sensación de felicidad, hay un mejor manejo de las emociones, quizás también hay un mejor manejo del pensamiento y uno logra, bueno, pues elegir qué tipo de pensamiento tener o mantener la mente en silencio cuando no se requiere de su actividad. Es decir, que va a haber un cambio en una sociedad donde esa estructura de personalidad, bueno, pues se hace, vamos a decir, como más suave, o se hace como un poquito más delicada, más empática, más cercana. Va a cambiar, ¿no? Esa manera que podemos observar de cómo interactuamos dentro de ese colectivo, de esa sociedad, que quizás no llegue a como eran esas primeras, digamos, como sociedades nómadas, donde la ley de la cooperación pues estaba como de forma natural instalada y todos funcionábamos con una mente colectiva y no había, como podemos observar a día de hoy, pues competitividad, o no había envidias, o no había celos, o no había arrogancia o vanidad. Es decir, que quizás eran sociedades, bueno, pues vamos a utilizar el término de más amorosas, tanto con uno mismo como con el resto del colectivo. Quizás podamos acercarnos a algo parecido. Pero evidentemente, si al lado de esas personalidades más afables que se van construyendo a día de hoy aparece bueno, pues todo este potencial vinculado a la máquina, pues antes o después esos seres orgánicos, cuando miren y tengan que abordar lo que se conoce como enfermedad, tengan que abordar lo que se conoce como, bueno, cualquier tipo de traumatismo que pueda generar la vida a través de un choque emocional, a través de un impacto físico o psicológico, evidentemente va a haber un periodo donde ese bienestar se va a ver, bueno, pues al menos un poquito desestabilizado. Uno va a mirar a ese mundo biónico y este tipo de experiencias no van a ocurrir. Es decir, que como pasa con una máquina, la llevaremos a un lugar, se podrá reparar, no hay un proceso emocional asociado a ello. No hay un proceso psicológico a la hora de, bueno, pues experimentar ciertas situaciones. Es decir, que como especie iremos viendo de qué cuáles son los rasgos que hemos ido interiorizando como elevados y cuál de esos rasgos logramos manifestar en cada una de nuestras situaciones como humanos. Si esos rasgos divinos que ya los griegos describían y esta idea, ¿no?, del ser humano elevado con nobleza a día de hoy todavía no se ha incorporado en las estructuras de nuestra sociedad, pues bien pudiéramos decir que a la hora de evolucionar, pues necesitamos una otra opción que viene a estar asociado a esta máquina. Es decir, que esas cualidades, esas características que se buscaban, bueno, pues ya desde la antigüedad, a la hora de no haberlas incorporado, pues quizás empieza a construirse en ese inconsciente colectivo la no búsqueda de todo ello, porque al fin y al cabo pues es como que después de miles de años pues aquí seguimos con guerras, aquí seguimos con conflictos, es decir, que uno mira y dice, bueno, ¿cuánto dentro de ese desarrollo personal realmente hemos avanzado, hemos evolucionado
Sí, habrá individuos, obviamente, que experimenten un cambio en su vida, pero ese impacto en la sociedad donde se ve, donde queda reflejado. Es decir, que como colectivos bien pudiéramos ver que ese Olimpo de los dioses pues queda todavía lejano y que de alguna forma, bueno, pues no hemos manifestado esos dones o no hemos manifestado, bueno, pues esas cualidades nobles que todavía andamos buscando dentro de ese desarrollo personal. Y quizás ahí está un poco la trampa de todo este, vamos a decir, como búsqueda, todo este sentido del desarrollo. Es decir, que a la hora de incorporar la búsqueda en términos de desarrollo personal, lo que estamos haciendo es cambiando o dando nuevos elementos o ingredientes a nuestra estructura de personalidad. Algo que inevitablemente las sociedades, las épocas por sí mismas ya lo ofrecen. Es decir, que en la interacción, cuando cambian las sociedades en términos generacionales, la estructura de personalidad obviamente cambia. Es decir, que la personalidad de alguien de la Edad Media es muy diferente a la que podemos observar en el siglo XVIII, lo que podemos observar en el siglo XXI. Es decir, que esa estructura de personalidad, que es plástica y que cambia y que se adapta y que parece que evoluciona, nos damos cuenta de que evoluciona en la forma en la que adquiere esa interacción. Pero cuando luego vamos a ver a las experiencias de vida que se tienen en cada una de todas esas épocas, nos damos cuenta de que a la hora de manejar la enfermedad, a la hora de manejar la vejez, a la hora de manejar la muerte, a la hora de manejar cualquier tipo de situación que venimos a considerar que desestabiliza nuestro mundo interno, nos damos cuenta de que la tristeza, la envidia, los celos, la arrogancia, la vanidad, es decir, todo ese cóctel de emociones, todo ese cóctel de pensamientos asociados a ese tipo de emociones, todo ese cóctel de conductas asociado a todo ello, sigue estando ahí. Quizás en algunos aspectos, en algunos sentidos más sutil, menos perceptible, pero cuando nos miramos al espejo, bien pudiéramos preguntarnos si realmente hemos trascendido todo eso o si seguimos nadando inmersos dentro de todo ello y por consiguiente nuestra aspiración empezamos a ponerla en duda y eso hace que a la hora de buscar nuestra propia evolución pues ya no sea en términos orgánicos porque nos damos cuenta de que es cierto que la mente domina el cuerpo, pero cuando me duele y prefiero, ¿no?, antes o después utilizar algo que inhiba ese dolor antes de encontrar la posibilidad de trascender ese dolor, de quién soy yo detrás de ese dolor, dentro de ese dolor. Ya sé quién soy, el de antes de ese dolor, y ese es el que quiero conservar. Así que ahí andamos, jugando a un juego, ¿cierto?, que, bueno, pues época tras época se presenta con diferentes rostros, con diferentes, vamos a decir, como looks de apariencia, y que cada individuo, bueno, pues tiene la posibilidad de despertar, de tomar conciencia de que hay algo más allá de todo eso y realmente comenzar una búsqueda profunda hacia esa puerta del dragón. El día de hoy vamos a ver una técnica de meditación para relacionarnos con nuestro cuerpo. Los que quizás pues llevamos tiempo practicando yoga, practicando algún tipo de ejercicio, de, bueno, pues, de disciplina corporal, pues posiblemente a la hora de mantener el equilibrio, a la hora de bueno, pues mantener esa conexión con nuestro cuerpo para las formas, para las posturas, para el manejo de algún tipo de actividad. Quizás esa conexión con el cuerpo está ahí, pero por ejemplo, pues si somos un deportista, nos hemos focalizado en un tipo de entrenamiento para potenciar el cuerpo, para realizar ese tipo de actividad. Si además nos queremos especializar en una disciplina como tal, pues nos damos cuenta de que el entrenamiento va a ir adquiriendo, bueno, pues una estructura que nos permita avanzar y evolucionar en esa actividad que vamos a desarrollar. Es decir, que puedo tener un manejo
de mi cuerpo físico, y eso no significa que haya una conciencia corporal asociado a ello. Puedo mantener el equilibrio sobre una cuerda elástica y estar haciendo malabares y puedo estar ahí conectado con ese presente, sabiendo que en el momento que aparezca un pensamiento se me van a caer las mazas, voy a perder el equilibrio, voy a mantener y a sostener ese silencio mental, me voy a conectar con la disciplina, va a haber esa conexión con el cuerpo porque hay, ¿no?, esas habilidades a la hora de manejar la motricidad, pues hay como un alto grado de manejo en esos movimientos, en ese tipo, como digo, de disciplina, pero insisto en que eso no significa que haya como tal una conciencia corporal. Es decir, ¿qué espacio le damos en nuestra vida a conversar con el cuerpo, entendiendo que incluso antes de que como seres humanos apareciéramos en este escenario que llamamos vida, esa célula ya venía transitando miles de años, numerosas experiencias que igual siguen estando ahí como memoria, pero también estarán posiblemente más allá de que este ser humano que a día de hoy conocemos pues continúe o no con su experiencia. Es decir, que el cuerpo es una entidad, es un ser, es un milagro, pudiéramos decir. Y a la hora de estar conectados con la identidad de nuestra estructura psíquica, ese yo soy pues pasa por encima del cuerpo, se pone por delante del cuerpo como si fuera lo importante, obviamente, en la vida, y el cuerpo siendo el vehículo que a veces sí agradecemos por darnos a nosotros mismos la experiencia o la oportunidad de disfrutar de esta experiencia humana, pues a veces consideramos que no hay como un grado de inteligencia en ese cuerpo, no hay un grado de conciencia en ese cuerpo, sino que esa conciencia, esa inteligencia soy yo, es mía, y estuviera como disociado del cuerpo. Lo puedo mover, evidentemente cuando hay una rotura, una fractura o una lesión, pues nos damos cuenta de que algo está haciendo el cuerpo a unos niveles que yo no pudiera hacer, quizás ni siquiera un cirujano logrará, digamos, como realizar. Es decir, que hay algo que el cuerpo hace, hay algo que el cuerpo sabe, hay algo que el cuerpo tiene, que si no nos damos la posibilidad de conectarnos con ello, pues evidentemente esa proximidad de esa máquina, de esa inteligencia artificial asociada a esa biónica, a esa robótica, pues cada vez estará más cerca a la hora de trascendernos a nosotros mismos sin haber conocido realmente ese quién somos o quién soy más allá de esa estructura psíquica. Es decir, que antes de que ese yo soy apareciera como presente y visible a la hora de identificarnos con esa estructura, el ser humano como Homo pues ya existía, ya vivía, ya tenía una experiencia como tal, antes de que las religiones existieran y bueno, pues nos dieran todas esas maravillosas ideas de la creación de la vida o el origen de la vida. Más allá de todo eso, antes de que todo eso ocurriera, el cuerpo ya vivía una experiencia. Entonces, la técnica de hoy nos va a permitir conversar con nuestro cuerpo, evidentemente con el cuerpo que a día de hoy, vamos a decir, estamos utilizando y que nos está sirviendo como, bueno, pues como este vehículo para esta experiencia humana, pero también pudiéramos, evidentemente, bueno, pues adaptar la técnica o la práctica de hoy para otro tipo de conversaciones a otros niveles, en términos de abstracción, de esta forma, y hablar con el cuerpo como una entidad consciente, inteligente, viva, que tiene una independencia que a veces no se la damos y aceptamos como el control de la vida hasta que nos damos cuenta de que, bueno, pues poco es lo que controlamos. Entonces, abrir espacios a la hora de conversar con el cuerpo nos va a dar la posibilidad de acceder a cierta información, a cierto conocimiento, a cierta sabiduría, a ciertos recuerdos, a cierta memoria,
pero también, bueno, un potencial que está ahí, que en situaciones, vamos a decir, incluso críticas, pues si tuviéramos la facilidad o la familiaridad de conversar con nuestro cuerpo, pues pasaríamos a través de esas situaciones de otra manera. Entonces, como técnica de meditación, vamos a buscar, bueno, pues un lugar cómodo, tranquilo, donde podamos cerrar los ojos por un ratito, conectarnos con nuestra respiración para, bueno, pues a través de esta técnica aprender una manera de cómo conversar con el cuerpo y, y ver, sobre todo escuchar qué nos quiere decir el cuerpo para mejorar, vamos a decir, al menos esta experiencia que estamos transitando el día de hoy. Entonces, vamos a buscar esa postura cómoda para comenzar con nuestra meditación. Después de esta reflexión, veamos qué tiene el cuerpo para decirnos. Así que en esa postura cómoda, en esa postura de relajación, de tranquilidad, vamos a mantener una respiración abdominal, consciente, rítmica, profunda. Y nos vamos a visualizar al interior de una burbuja que nos aísla, nos protege, nos cobija. Al exterior de la burbuja se quedan pensamientos, preocupaciones, miedos, todo tipo de distracción. Al interior de la burbuja, vacío, silencio. Vamos a conectar con nuestros pulmones. Vamos a visualizar nuestros pulmones, los podemos visualizar de un color blanco, brillante, luminoso. Y vamos a sentir nuestros pulmones tomando conciencia de la función que realizan nuestros pulmones. Vamos a ser conscientes de ese intercambio en la respiración que ocurre al interior de nuestros pulmones. Y nos vamos a dar cuenta de que es una función desinteresada para nuestros objetivos y metas humanas, que es una función desinteresada para esa búsqueda de nuestros propios logros. Vamos a tomar conciencia de que los pulmones realizan una función desinteresada, con ese amor incondicional hacia nosotros, y que pocas veces tomamos conciencia de que todo lo que logramos hacer en nuestra vida es gracias a esa función que los pulmones realizan. Así es que nos vamos a conectar con la gratitud. Vamos a sostener una sonrisa de gratitud y vamos a sonreír a nuestros pulmones. Vamos a agradecer a nuestros pulmones por esa función desinteresada que realizan constantemente, sin reclamar descanso, atención. Ellos están ahí realizando su función. Y tal vez nosotros, como humanos, pudiéramos preguntarle a nuestros pulmones si hay algo que pudiéramos hacer para mejorar su función. Escuchamos su respuesta. Ahora vamos a llevar la atención a ese conjunto del bazo y del páncreas en el lado izquierdo de nuestro abdomen. Podemos visualizarlos de un color amarillo, un color anaranjado. Y quizás ni siquiera sabemos cuál es la función de nuestro bazo y de nuestro páncreas. Quizás no nos hemos interesado por la anatomía, por la fisiología de nuestro cuerpo. Quizás no nos importa cómo funciona el cuerpo mientras que podamos hacer todo lo que deseamos en nuestra vida. Pero lo cierto es que ahí están realizando algún tipo de función que ahora,
que nos damos este espacio, tomemos conciencia de que gracias a ellos podemos realizar todo lo que hacemos en nuestra vida. Incluso desesperarnos, incluso sentir impotencia o frustración por no lograr aquello que queríamos. Incluso en esa situación podemos sentirnos de esa manera porque el bazo, el páncreas siguen haciendo su función. Una función desinteresada, una función de amor incondicional hacia nosotros. Y aunque se nos despierte la sensación de ingratitud por nuestra parte hacia nuestro cuerpo, vamos a conectarnos nuevamente con la gratitud, la sonrisa, la conciencia de saber que ahí está nuestro bazo páncreas realizando su función, permitiéndome a mí como humano transitar por esta experiencia, disfrutar de estos placeres sensoriales, ahora tomando conciencia de que es gracias a ellos. Así que podemos preguntarle a nuestro bazo páncreas si hay algo que podamos hacer para mejorar su función, para facilitar su función. Escuchamos su respuesta. Vamos a llevar la atención a nuestro hígado, al otro lado de nuestro abdomen, reconociendo la función, todas esas funciones fisiológicas de las que se encarga el hígado, tomando conciencia del lugar donde se encuentra, quizás pudiéndolo visualizar de un color verde, brillante, luminoso. Vamos a tomar conciencia de que todo en nuestra vida lo realizamos gracias a que Él está ahí, día y noche, instante tras instante, realizando su función. Más allá de lo grandes que nos consideramos a nosotros mismos, tomamos conciencia de que puede ser así gracias a esa labor desinteresada que realiza nuestro hígado. Tomamos conciencia de que nuestra vida la vivimos gracias a ese amor incondicional que tiene nuestro hígado, de esa función desinteresada que realiza instante tras instante. Y vamos a llevar una sonrisa de gratitud, vamos a ser agradecidos con nuestro hígado, regalándole una sonrisa, diciéndole un gracias, hígado, por realizar tu función. Y vamos a preguntarle a nuestro hígado si hay algo que podamos hacer para mejorar su función. Y escuchamos su respuesta. Vamos a llevar la atención hacia nuestros riñones. Los riñones que se encuentran en la parte de la espalda, detrás de las costillas flotantes. Sabiendo que ahí están, pudiéndolo visualizar de un color violeta, brillante, luminoso.
realizando su función, una función silenciosa, pero que realizan sin descanso, y que gracias a ellos aquí estamos viviendo y disfrutando de nuestra experiencia, tomando conciencia de que esos objetivos pueden ser alcanzados gracias a ellos. Que no tenga que llegar la enfermedad para darnos cuenta de que estaban ahí y que no les prestamos un poquito de atención, que vivíamos con cierto grado de indiferencia hacia esa función desinteresada que realizan. Así que vamos a tomar conciencia del valor y de la importancia de la función que realizan nuestros riñones. Y vamos a agradecerles con una sonrisa de gratitud hacia nuestros riñones. Y vamos a preguntarle a nuestros riñones si podemos hacer algo para mejorar su función. Escuchamos su respuesta. Y ahora vamos a llevar la atención a nuestro corazón. Vamos a visualizar nuestro corazón de un color rojo, brillante, luminoso. Vamos a tomar conciencia de ese bombeo constante que realiza para mantener nuestra presión sanguínea, para llevar hacia todo nuestro cuerpo ese torrente sanguíneo sin descanso. Con esa actitud desinteresada, con ese amor incondicional, que no nos exige absolutamente nada para realizar su función. Así que tomando conciencia de esta función desinteresada que realiza nuestro corazón, vamos a conectarnos nuevamente con la gratitud y vamos a agradecer a nuestro corazón por esa función desinteresada que realiza con una sonrisa llena de gratitud. Y podemos preguntarle a nuestro corazón si hay algo que podemos hacer para mejorar su función. Y escuchamos su respuesta. Y así es como podemos ir con todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo, quizás a día de hoy podamos aceptar el reto de conocer un poco más de esa anatomía, de conocer un poco más de esa fisiología, antes de que aparezcan lo que se llaman patologías. Quizás a día de hoy podamos tomar la decisión de conversar más frecuentemente con nuestro cuerpo, de escucharlo, de reconocer una sabiduría, una inteligencia que está ahí en todas y cada una de esas células, que nuestra vida humana, cuando la podemos desarrollar con este potencial que ofrece el cuerpo, se convierte en una bendición que nos regala
toda esta sabiduría, toda esta inteligencia de esta biología. Quizás a día de hoy podamos ser conscientes de que nuestra vida, más allá de la importancia que le queramos dar, depende de todas y cada una de estas funciones. Que no sea la enfermedad la que nos tenga que traer el recuerdo y la conciencia de que esto es así. Así que conectados con todo nuestro cuerpo, vamos a sonreír y agradecer a todo nuestro cuerpo por esta experiencia humana, llena de todas y cada una de las situaciones que transitamos. Así que conectados con la gratitud, mantenemos nuestra sonrisa, tomando conciencia del lugar donde nos encontramos. Tomando la decisión y la determinación de comenzar una nueva manera de recorrer nuestro camino y de transitar por esta experiencia humana. Así que conectados con nuestro cuerpo, agradeciendo a nuestro cuerpo, el día de hoy nos despedimos. Un abrazo a todos y gracias.